Qué alegría compartir este tiempo en familia. Damos gracias al Señor. Como lo hemos visto, vamos a tener esta semana matrimonios bendecidos. Eso va a ser un tiempo muy especial con todos los matrimonios para que se vayan preparando, por favor. Quiero enfatizar algo muy especial y lo recordaré más adelante: nuestros niños. Yo creo que la iglesia hoy tiene un desafío muy grande, varios, pero entre ellos yo creo que uno de los más sensibles y más importantes, que lo vemos en una problemática de todos los gobiernos, de todas las naciones, de todas las sociedades, son nuestros niños. Nuestros niños son muy vulnerables, tienen un estado de vulnerabilidad muy alto frente a muchos riesgos, influencias incorrectas, una cantidad de situaciones difíciles que pueden dañar, que pueden destruir a nuestros niños. Por eso es muy importante que nosotros, los padres, sembremos en ellos esas semillas de fe, de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, ustedes saben que en el momento pues los templos no están abiertos, pero ellos tienen aquí en su plataforma virtual, aquí en la iglesia Visión Internacional, tienen un espacio muy importante en nuestro Facebook Live a las 11:15 de la mañana. Entonces los niños también necesitan fortalecer su corazón. Padres, con todo el cariño, con todo el amor, les exhorto y les animo que por favor conecten a sus niños. El tema que tenemos hoy es: recibe bendición en Dios. Recibe bendición de Dios en tu corazón y en tu casa. Pero además de eso, a la 1 de la tarde, por favor, conecten a sus niños. Sabemos que de pronto es una hora donde cada hogar, cada familia de pronto está allí un poquitico ya de esparcimiento, de la hora del almuerzo. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, papás, con los niños a la 1 de la tarde. Yo les invito que por favor ingresen a nuestra sala de Zoom para verse con sus amigos y jugar. Y los líderes tienen el link para ello. Entonces, por favor, padres de familia, los niños tienen una doble programación todos los domingos. A las 11:15 va Vision Kids en vivo y a la 1 de la tarde tenemos la sala de Zoom para ellos, para que ellos se vean entre ellos, vean a sus profesores, jueguen, se diviertan. Nosotros hemos entrado como pastores a saludar los niños y a veces vemos que nos faltan muchísimos niños conectados en la sala de Zoom. Entonces quiero invitar a cada familia de Visión Internacional que por favor se conecte y conecte a sus hijos, porque los niños pues creen a todo lo que los papás les dicen. Si tú le dices a tu niño a la 1 de la tarde nos vamos a conectar para que veas a tus amiguitos, él te va a creer. Él te va a creer que a la 1 de la tarde va a esperar y va a tener la expectativa. Nosotros los padres somos responsables de esto, así que invito a todos los papás con mucho cariño, y me he tomado este tiempo porque creo que es muy importante hacer énfasis en nuestros niños. A quienes se conectan por primera vez, a familias bendecidas, un abrazo, bienvenidos. Nos alegran mucho que estén aquí conectados con nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana. Hoy quiero compartir una palabra especial que he llamado milagros en la tempestad. Milagros en la tempestad. En la Escritura vemos cómo Jesús nos da un ejemplo y va preparando a sus discípulos para hacerles entender que hay ciertas realidades en la tierra que no podemos evitar. Es decir, el liderazgo de Jesús no fue un liderazgo filosófico de pensamientos bonitos, porque dar opiniones y dar frases bonitas es muy fácil. Pero vivir momentos difíciles, y en ese momento difícil vivir correctamente, tomar decisiones acertadas, no perder el control, no tomar decisiones locas, incorrectas. Ese es el reto y ese no es fácil. El liderazgo de Jesús fue un liderazgo de fe, un liderazgo de carácter, de actitudes correctas y de tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos y exactos. Y Jesús les iba a dar ese ejemplo en varias ocasiones para que los discípulos comprendieran que iban a haber momentos difíciles. Y el Señor Jesús también nos deja en los evangelios este modelo, porque Él sabía que tiempos como estos, como los que están viviendo el mundo entero en este instante a causa de esta situación, a causa de esta pandemia,
pues nos iba a poner situaciones difíciles. Ahora, con pandemia o sin pandemia, siempre habrán tormentas, momentos difíciles, pero hay un Dios que obra milagros en la tormenta. Así que abraza a tu esposo, a tu esposa con todo el cariño, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, y dile: abuelito, mamá, papá, hijo, Dios hace milagros en la tormenta. A modo de introducir el tema de esta mañana, vamos a ver dos ejemplos en los evangelios donde Jesús nos enseña este principio. Marcos 4, versículo 35 al 39, fue una tremenda tormenta que estaban atravesando. Jesús y los discípulos estaban juntos en la barca y Jesús estaba durmiendo. Y en Marcos 4, 35, Jesús ha declarado una palabra de fe: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. El Señor ya había decretado esa palabra y hoy el Señor te está diciendo: vamos a pasar al otro lado. Este momento de tempestad terminará y vamos a pasar ilesos al otro lado. Él había desatado esta palabra, juntos están en la barca, hay una gran tempestad, se está hundiendo la barca de la tempestad tan fuerte. 7 de los 12 discípulos eran pescadores profesionales, pero esa tempestad, ellos nunca antes en su vida habían vivido una tempestad como esa. Y hay cosas que nunca antes en nuestra vida hemos enfrentado y tendemos a caer en la angustia, y es lo natural. Lo natural es que nos desesperemos, entremos en ansiedad, entremos en angustia. Y Jesús estaba durmiendo. Y Él se levanta y viene un milagro impresionante. Reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, una tranquilidad después de esa tormenta por la orden que dio el Señor. Cuando estamos en la misma barca con Jesús, cuando estamos caminando con el Señor, cuando conocemos al Señor Jesús y vamos en dirección de su palabra, puede venir la tormenta más difícil, pero Él está con nosotros, Él está contigo. Y déjame decirte algo: la provisión de Dios en la tormenta se llama milagros, en plural. En Mateo 14 ocurrió algo similar. Dice Mateo 14, versículo 24 y 25, y luego el versículo 29, que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, golpeaban allí y era oscuro, y porque el viento era contrario, situaciones contrarias. Mas a la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Milagros en la tormenta. Y Pedro le dice: si eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas. Y el verso 29, Jesús le dice: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Estos son los milagros que el Señor hace, y con estas experiencias y otras más les mostró que cuando vinieran esas tempestades en la tierra, en sus vidas, en sus finanzas, en sus hogares, en lo que fuera, ellos perfectamente siguieran confiando en el Señor, que iban a pasar al otro lado, que en el trayecto verían los más grandes milagros que nunca antes en sus vidas habían visto. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento de tormenta verás en tu vida los más grandes milagros que nunca antes habías visto, en el nombre de Jesús. No sé cuántos reciben esta palabra y dicen: yo recibo esta palabra, amén. Milagros en la tempestad. No hay nada más poderoso que la fe. Ni los bancos, ni la economía mundial, ni el talento, ni las capacidades que podamos tener. No hay nada más poderoso que la fe. Y en momentos como estos, pues nuestra fe es desafiada. Y cuando no tenemos ese recurso del Espíritu, porque la fe no es algo natural, la fe es algo del Espíritu, que pertenece a ese mundo del Espíritu, a ese mundo sobrenatural, pues no hay ese recurso para enfrentar las tormentas. Y entonces, al no tener esa fe, no reconocemos a Dios en nuestra vida.
Y cuando viene la tormenta, no reconocemos a Dios en la tormenta. El apóstol Pablo tuvo una experiencia impresionante en Hechos capítulo 27. Es de película, te digo. A mí me gustaría ver estos dos capítulos de la Biblia interpretado en una cinta cinematográfica de Hollywood con las mejores estrellas de Hollywood. O bueno, aunque nosotros también tenemos actores cristianos muy buenos que producen unas películas extraordinarias. Pero en fin, me gustaría ver una película centrada en estos dos capítulos porque no es película. Es que esa película muestre a un acontecimiento que pasó en la vida real. Estos dos capítulos de Hechos 27 y Hechos 28 nos quieren hablar hoy a nuestra vida en medio de la tormenta que puedas estar enfrentando, como la que vivió Pablo, y cómo el Señor obró gran cantidad de milagros impresionantes. Hay algo en mi espíritu que viene con una convicción tan fuerte para mi vida, para mi casa, para nuestra iglesia, para ustedes, para cada familia y cada persona que crea que Dios está hoy empoderando, desatando fe, desatando poder de Dios en esta palabra. Y en el nombre de Jesús, a partir de este día, esta palabra se va a cumplir y vas a ver los más grandes milagros que jamás habías visto en tu vida. Levanta ese aplauso en tu casa para el Señor, por favor. Dale la gloria a Dios. Cuando el momento crítico parece interminable, siempre el Señor va a estar allí, abriendo camino. Aunque tú no lo veas, Él va a estar obrando, siempre va a estar obrando. Cuando el momento crítico parece interminable, dice Hechos 27, versículo 4 en adelante, y haciéndonos. Ahora, hago una aclaración. Pablo no es el que está escribiendo su propia biografía. No, es un discípulo de Pablo llamado Lucas. Y Lucas va a quedar tan impactado de este evento, va a quedar tan impactado de ver la manera como Dios obró de impresionante, impactado también porque fue una situación espeluznante, es decir, una situación, qué cosa tan impresionante, pero al mismo tiempo tres cosas entonces iban a impactar a Lucas: la tormenta tan impresionante, el poder de Dios, pero la fe de Pablo, porque no hay nada más poderoso que la fe. Y el secreto de esta palabra que te quiero enseñar hoy es la fe. Nadie te puede robar la fe. Te pueden quitar una cosa, la otra, pero nadie te puede robar tu fe. La fe es el tesoro más poderoso, más importante que debemos nosotros cuidar y guardar en nuestra vida. El versículo 4 al versículo 8 de Hechos 27 dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento. El apóstol Pablo había entrado en una embarcación, lo habían tomado preso, iba de Jerusalén hasta Roma, y en esa travesía ocurrió algo muy fuerte, muy terrible, que nos va a contar Lucas. Dice Lucas contando: haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchísimos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. En medio de esa travesía tan lenta, que no tenía fin, que iban muy despacio, que a duras penas, que con el viento contrario, que costeándola con dificultad la embarcación. Más adelante nos van a decir que habían 276 personas más la tripulación. Y dice que hubo mucha dificultad. Eso como que no tenía fin, eso como que se alargaba, eso como que era muy lento. ¡Qué sufrimiento tan impresionante!
Yo no sé cuántas veces te has sentido con una situación que parece no terminar, que se alarga, que uno quisiera que ya hasta ahí llegara en la situación financiera que estás viviendo, en esta agonía que muchas familias ya sienten un encierro, que se asfixian y puede ser que estén en su casa y por más que uno les diga voy a predicarte las bendiciones del encierro, pues eso es un poquitico complicado porque la misma palabra encierro no se ve como una bendición y la gente empieza a angustiarse y hay situaciones complejas o estás que tiras la toalla en algo y las puertas se te cierran y nada que ocurre algo y nada que ves una provisión y allí estaba Pablo experimentando esta situación y los vientos contrarios y los vientos impedían que ellos marcharan y que navegaran con mejor fuerza, pero llegan en medio de esa dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos. Quiero que sepas que en tu navegación, aunque venga la tormenta, Dios ha destinado algunos lugares de reposo para ti en medio de la tormenta. La iglesia, la palabra de Dios, tus pastores, la oración. Hay buenos puertos donde tú puedes recibir de alguna manera aliento, recibir de alguna manera fuerza. Esos buenos puertos somos también nosotros. Cuando le decimos, Señor, ayúdame para ser un instrumento de consuelo para mi esposa, un instrumento de esperanza, por favor, en el nombre de Jesús, dile, Señor, hazme un instrumento de esperanza. Ahora, la tendencia del mundo es a darle más crédito a la razón humana que a la misma palabra de Dios. Aquí encontramos que el apóstol Pablo representa la revelación de Dios. Era un hombre que tenía una amistad con el Señor. Era un hombre que dependía totalmente de Dios. Y Lucas está impactado de ver la actitud de Pablo en medio de esa tormenta, porque Pablo nos enseña que su amistad con el Señor, que la palabra de Dios, que su fe es lo que lo sostenía en esos momentos. Y lo que te sostiene a ti en estos momentos es tu amistad con el Señor, tu fe, la palabra. Pero la tendencia nuestra, la tendencia natural del hombre, la tendencia de este mundo es darle más crédito a la razón humana, a las ideologías de este mundo, a el secularismo. Pero dice el versículo 9 y 12, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, nos habla de peligro. En medio de ese peligro y que ya llevaban mucho tiempo, Pablo les amonesta, Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. En ese instante, pues no necesariamente parecía que fueran unas palabras de aliento, pero porque en esa situación y Pablo les dice, vea, la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pero en ese momento lo que el Señor nos enseña a través de Pablo es que Pablo no ignora la dificultad, reconoce que hay una situación difícil. No es incredulidad, es reconocer, bueno, estamos pasando un momento difícil, hay una amenaza de pérdida, hay un perjuicio enorme que se percibe, pero dice Pablo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas, porque el Señor le advierte a los justos los peligros. El Señor le advierte a los sabios el peligro para que sepan cómo enfrentarlo, para que se percaten, para que sean previsivos. Y dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta cuántas veces Dios nos trae un mensaje a través de un hombre de Dios, la predicación de la palabra? ¿Cuántas veces Dios nos habla, pero le damos más crédito a nuestro sentido común, nuestros negocios, el afán de depender del dinero, lo que otras personas nos dijeron, lo que los especialistas opinan? Dice la palabra, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste, e invernar allí. Y no podemos caer en ese error, mis amados. Hay milagros que el Señor quiere hacer en la tormenta.
Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay momentos en la vida que solo nos va a sustentar nuestra fe en el Señor. Y si perdemos la fe, lo perdemos todo. No solamente eso, sino que los milagros es un fruto de nuestra fe. La fe es todo el sustento que necesitamos. Cuando lo que tienes es inservible para enfrentar la tempestad, solo te queda la fe. Y nos damos cuenta que a veces, aunque tengamos cosas, aunque tengamos incluso ciertos recursos, aunque tengamos ciertos contactos, ciertas capacidades, uno se queda aterrado cuando ve los reportes de grandes empresas multinacionales o que tienen franquicias y representación en todos los países del mundo cerrando sus tiendas. Y muchas personas cerrando sus negocios y todo lo que tienen allí, ese inventario que tienen y tal vez recursos que tienen que ya se les está agotando, es inservible para enfrentar la tempestad muchas veces. Muchas cosas, aún en la relación de matrimonios. Hay muchas cosas que tú puedes tener, ser brillante, tener un tremendo trabajo, tener un ascenso y destruir tu matrimonio. Porque esos recursos, cuando hay una tempestad, hay tempestades donde esos recursos son inservibles. En los versículos 13 en adelante nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron que deshacerse de varias cosas que había en la nave. Dice el versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, bueno, con esta brisita nos vamos. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, porque no avisa, porque a veces creemos por nuestra lógica, no, todo está lo más de bien, pero hay cosas que golpean en un momento, un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, perdieron el control, dice, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Porque si ponían resistencia, la nave podría partirse de inmediato, ya se tenían que dejar llevar, quién sabe qué iba a pasar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, escúchame bien, una furiosa tempestad al siguiente día, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a arrojar la carga del barco al mar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice Lucas, no Pablo. Lucas es el que está narrando y dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si tú has perdido ya toda esperanza. Ya has perdido toda esperanza de salir adelante. Si has perdido toda la esperanza de que tus hijos caminen bien, de que las cosas en tu hogar cambien, de que esa situación de conflicto termine. Si esa angustia, si todo se te derrumbó, todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio has levantado y crees que se vino a pique y ya has perdido la esperanza, pues Lucas muy honestamente lo confiesa. Puede ser que hayan momentos donde tú creas esto y cuando tú tienes muchas cosas, pero son inservibles para enfrentar la tempestad. A ellos hasta les estaba estorbando las provisiones, las cosas que tenían, y empezaron a echarlas al mar, a echarlas, porque ya era hasta una carga para ellos. Ahora, nuestro verdadero sustento en tiempos tan difíciles, ¿cuál es? El apóstol Pablo reúne a la gente, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, relata Lucas en el verso 21, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Tremendo el Pablo, ¿no? Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo se los advertí, yo no soy cualquiera, yo les estoy hablando de parte de Dios, decía Pablo, pero ustedes fueron desobedientes. La prueba no nos excusa de no escuchar a Dios. La tormenta no nos escucha de ignorar la palabra y no leer la Biblia y no buscar de Dios. Las tormentas no nos excusan para encerrarnos en el cuarto, a lamentarnos y olvidarnos del Señor.
Y Pablo los exhorta a ellos y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? ¿Cómo así buen ánimo? Con todo lo que hemos sufrido, estamos a punto de perder la vida, los víveres que teníamos, los hemos botado, los aparejos de la nave también. ¿Cómo vamos a tener buen ánimo? Y Pablo entiende espiritualmente que el ser humano es un ser espiritual y que necesita sostenerse por la fe y necesita recibir ese buen ánimo. Porque con ese buen ánimo, el gozo, decía Esdras, decía Nehemías también, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y les dice, os exhorto a tener buen ánimo. ¿De dónde iba a salir ese ánimo? Pero dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida, así te dice el Señor. Estaba profetizando. Pues así dice el Señor, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Los ángeles del Señor vienen a ayudar a aquellos que reconocen que le pertenecen a Dios y que han dedicado su vida a servir a Dios, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Si Pablo no hubiera estado en esa embarcación, todos hubieran muerto. Aquí no ha pasado todavía la zozobra. Aquí están en medio de la zozobra, pero hay una palabra. Lo que nos sustenta en tiempos difíciles es una palabra de fe. Hoy el Señor te está hablando, no temas, no tengas temor, porque mi ángel estará contigo, porque yo enviaré socorro, porque tú tienes un plan, un propósito de parte mía, te dice el Señor, y hasta que tú no lo cumplas, yo no te abandonaré. Y si alguien está contigo en esa tempestad, por cumplir mis planes y propósitos, porque tú tienes un propósito mío, por ahí derecho ayudarás y salvarás a otro. Pablo, porque Dios tenía un propósito, Dios le dijo, tú irás a Roma a dar testimonio de mí, y por cumplir ese plan y ese propósito, esas 276 personas se salvaron. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios tiene planes contigo. Si estás pasando por una tormenta, eso no cambia los planes de Dios. Como el Señor tiene planes contigo, como es el Dios a quien tú crees y a quien tú sirves de corazón. Por eso es tan importante, mis amados, en este momento volvernos a Dios de corazón. Por eso es tan importante arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es tan importante pedir perdón, por darle la espalda al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La vida de Pablo comenzó allí diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene planes y Dios quiere usar tu vida para que levantes una descendencia para Él. Dios quiere usarte para que seas un testimonio, prosperarte en tus negocios, para dar testimonio a los demás de que Dios es quien bendice y quien prospera aún en momentos difíciles. Dios quiere usarte para que tu matrimonio sea un ejemplo, sea un testimonio de esperanza, y muchos matrimonios sean restaurados. Y en la medida que tú sirvas a Dios, Dios te guardará y guardará a los que estén contigo en ese momento de tormenta. Nuestro verdadero sustento en tiempos tan difíciles es cuando una palabra de fe, una palabra de Dios viene a nuestra vida. No habrá pérdida de vidas. Se perderá la nave, pero eso es lo de menos. En este momento la vida sí que es tan preciada. Cuando al ser humano le dicen, si usted no se encierra, si usted esto, si usted no usa un tapabocas, se muere, ahí mismo por miedo, por solo miedo, muchos reaccionan y se encierran y dicen, tenemos que tener cuidado. Pero porque se siente una amenaza de muerte y empieza a reconocerse que en últimas, más importante que cualquier cosa es la vida. En este momento tener vida es un lujo. En este momento tener vida es el motivo más importante para dar gracias al Señor. Pero ¿sabes qué? Vida eterna. Porque un día todo eso terminará. La Biblia dice que esto de esta pandemia es principio de dolores. Bien, vendrán cosas más duras posiblemente.
Y en medio de esto el Señor está advirtiendo que ya viene, que está en regreso. ¿Por dónde vendrá la nube del Señor? Pero ya viene. Y un día todo eso terminará. ¿De qué le sirve al hombre si ganase todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? Pero mientras estemos en esta tierra, el Señor quiere acercarse a ti. El Señor sabe que estás preocupado. El Señor sabe que estás en angustia. El Señor sabe que estás en desespero. El Señor sabe todos los esfuerzos que has hecho por levantar una empresa, por levantar un negocio. Él sabe todo lo que te ha costado. Él sabe los sacrificios que has hecho, todo lo que has hecho para que tu hogar funcione, para que no se te desbarate el matrimonio, para que tus hijos no se vayan a un mundo loco y perverso. El Señor conoce todo eso y ve el desgaste en el que tú estás, pero te dice: hijo mío, no hay pérdidas de vida para ti, para tu casa. Yo les voy a guardar. Ahora, si Pablo no hubiera estado allí, Lucas está impactado con el testimonio de Pablo. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pablo iba por ese galardón. Pablo sabía que al retener su fe, Dios se iba a glorificar. Necesitamos agradar a Dios aún estando en la tormenta. Y Pablo lo estaba haciendo de la mejor manera. Lucas había perdido la esperanza, pero Pablo entendía que su sustento era esa palabra de fe que el Señor le había dado. Recibir ese aliento que el Señor da es más fuerte que las crudas tormentas o realidades financieras que estás viviendo en este momento, o situaciones adversas. Dice el versículo 25 en adelante: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Declara esto en el nombre de Jesús. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo creo a tu palabra, Señor, y yo creo que será así como tú me lo has dicho. Vamos, levanta tu mano derecha y empieza a confesar todas esas palabras y promesas que el Señor te ha dado. Ten buen ánimo, ten buen ánimo. Dile: Señor, yo confío en ti, que será así como se me ha dicho. No sé si alguno de ustedes haya tenido la experiencia esta semana o en días próximos anteriores que les hayan dicho: mira, tenemos que prescindir de tus servicios, tenemos que rebajarte el sueldo, o ya no puedes seguir trabajando en esta empresa. Y uno recibe esas noticias y no son noticias para uno celebrar de gozo. Son tormentas que empiezan a armarse porque el recurso se necesita. Pero el Señor te dice: ten buen ánimo. Y tú vas a decir: Señor, yo confío en ti, que será así como tú me has dicho. Decía Pablo: con todo es necesario que demos en alguna isla. Y venida la 14ª noche, 14 noches llevaban de esta forma. Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Son medidas de profundidad. Estaban a 45 metros de profundidad, que es la medida en brazas, luego a 37 metros de profundidad. Estaban diciendo: estamos llegando a tierra. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron perderse. Era una medida extrema, era algo impresionante, pero es el aliento. Cuando el Señor nos da ese aliento, es más fuerte que esas dificultades. Y cuando tenemos ese aliento, pues Pablo ve que hay personas, la tripulación, marineros, que van a huir. Y el Señor, en medio de esa situación, la tendencia nuestra es a angustiarnos, escabullirnos, y el Señor te dice: no tienes que huir. Dios está contigo. Tienes que tomar a tu familia y llenarlos de fe y creer, y en el nombre de Jesús Dios nos va a guardar, Dios nos va a ayudar. Pero esta gente iba a huir, y Pablo le advierte al centurión: ojo, porque si ellos se van, aquí nos morimos todos.
Aquí tenemos que enfrentar todos la situación unidos, juntos. Nadie puede escabullirse, todos tenemos que enfrentarla, todos tenemos que asumirla y creer que Dios nos va a ayudar. Y el centurión ahí sí escuchó a Pablo, porque se estaba dando cuenta, ahora sí le estaba dando crédito a la palabra, ahora sí estaba reconociendo que Pablo tenía la dirección de Dios para este momento difícil. ¿Y sabes qué hizo el centurión? Pues para que esta gente no se nos vuele, entonces echemos a la deriva los botes salvavidas. Y nos habla el Señor en medio de esa experiencia, la necesidad de descansar y soltarnos en las manos del Señor, porque hay situaciones que ya no podemos nosotros manejar, pero el Señor tiene el control. En el nombre de Jesús quiero que sepas que Dios tiene el control de esa situación, de esa tormenta, por más que te haya producido lágrimas en estos últimos días. Por más que no hayas podido dormir, hoy el Señor te dice tienes que descansar, porque tú no puedes hacer nada más, solamente confiar, soltarte en las manos del Señor. Dice el verso 33 en adelante: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Pues escúchame bien, así te dice el Señor, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Así te dice el Señor, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Qué cosas tan impresionantes, pero tenemos que descansar y soltarnos en las manos del Señor. Dios te recoge en sus manos, no te va a faltar nada, ni un solo cabello será quitado. En el nombre de Jesús, Dios te ayudará. Aunque creas que las provisiones no hay suficientes, tendrás lo suficiente. Él tiene suficiente para ti, para sostenerte por estos días difíciles, por estos días de crisis, por estos días en los que no puedes hacer absolutamente nada. Dios te va a ayudar y te va a sustentar. El favor de Dios sobre sus hijos está disponible. ¿Cómo se llama el favor de Dios sobre sus hijos? Se llama milagros. Repítelo, ¿cómo se llama el favor de Dios sobre sus hijos? Milagros. Y abróchate los cinturones, porque se vino la tormenta aquí en Hechos 27:39, pero el favor de Dios empieza a manifestarse. Miremos los milagros, más milagros. Ya han ocurrido milagros, pero aquí vienen más milagros. Versículo 39 en adelante. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. ¿Dónde estamos? Y así puede pasar en nuestra vida, que perdamos como el rumbo. ¿Qué está pasando? No sabemos dónde estamos, qué está pasando. Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras, etcétera. Verso 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, peligroso. Y la popa se abrió con la violencia del mar. Al quedarse inmóvil, ella tenía que seguir en movimiento para que el fuerte viento la siguiera llevando. Pero al quedarse inmóvil, el viento, y al estar quieta, la iba a partir, y exactamente pasó eso. La popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Pablo era uno de esos 276 presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, mira el favor de Dios sobre sus hijos por Pablo, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento de matarlos, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás
parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Impresionante lo que ocurre aquí, se pierde toda la nave, incluso los que no sabían nadar también se salvaron. O sea que ahí no aplica la moraleja de mi hijo, es mejor que aprenda a nadar porque uno no sabe cuándo lo necesita. Había gente que ni sabía nadar y aún así el favor de Dios les ayudó. Ninguno murió, ninguno se perdió. Dios se las ingenió. Aunque los soldados dijeron: matemos los presos para que no se nos vuelen, por favorecer a Pablo, déjame decirte que hay un favor de Dios para sus hijos en medio de la tormenta, y ese favor de Dios se llama milagros, y los milagros empiezan a ocurrir ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dice: Señor, yo recibo esos milagros, yo recibo tu favor en mi vida, en mi casa. El capítulo 28 de Hechos dice: y estando ya a salvo, sigamos viendo milagros, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaba lloviendo, hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Mira el favor de Dios, cómo ayuda en ese momento. Muertos de frío, mojados, además lloviendo, y los nativos de ese lugar los recibieron con amabilidad. Yo quiero que sepas que el Señor toca personas que te van a atender con amabilidad, que van a suplir tu necesidad en un momento que tú no conocías esas personas. Pero Dios mueve recursos, Dios mueve empresas, Dios mueve personas, Dios mueve circunstancias que van a mitigar el frío, que van a mitigar la intemperie en la que estás y te van a brindar abrigo. El verso 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y se fueron al otro extremo y dijeron que era un dios. Y escúchame cómo es los milagros, que aunque uno vive circunstancias difíciles y a veces ocurre, pero cómo es que estando en una... ¿Qué peor nos puede pasar que esta tormenta? ¿Qué peor? Pues que una víbora se le prendió en el brazo, ¿verdad? Y uno puede decir: y pero tan de malas, pero como esas películas que uno ve, y qué cosa tan angustiosa. Entonces uno ve el título, listo. Y aquí se va a componer, aquí ya la persona supera el momento y no, le viene algo peor. Y uno dice: uy, no, pero qué angustia. Y hay películas que lo dejan a uno frustrado, que lo dejan a uno como deprimido, le dejan a uno esa depresión como una semana o 15 días de película tan triste, por Dios. Pues Pablo se le pegó esa víbora allí y estaban esperando que se hinchara, no, pero no pasó nada. Porque ahí está la protección del Señor. Se cumplió lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10, 19. El mismo Lucas había escrito esto. El mismo que escribió Hechos, escribió Lucas 10, 19. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Yo te estoy profetizando. Estoy declarando una palabra de cobertura sobre ti, sobre tu casa, sobre tus sueños. No renuncies a tus sueños, no renuncies a tus metas. Empieza a creer cómo Dios te levanta en medio de la crisis y nada te dañará. Tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tus proyectos, en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Hechos 28, verso 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. ¿Cómo te parece? Nadaron a la orilla y se quedaron ahí, en ese lugar. Los atendieron y encontraron con un hombre hacendoso, un hombre que tenía propiedades, un hombre rico llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Mira cómo el Señor va acomodando gente solícita para bendecir a su pueblo, a sus hijos. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado,
le impuso las manos y les sanó. Milagros en la tormenta. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron. Escúchame esto. Nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Yo quiero que sepas que hay poder de Dios en medio de la tormenta, aún para sanar enfermos, aún para obrar cosas poderosísimas, como lo que pasó con Pablo en este lugar. Y que el Señor traerá la provisión abundante, muchas atenciones. Y el Señor se encargará y te dará todas las cosas necesarias en el nombre de Jesús. Y concluyo esta palabra dándote esperanza. Lo que dice Hebreos 11, versículos 33 y 34. Hay milagros en la tormenta para aquellos que retienen su fe. No te dejes robar la fe. La fe es tu sustento, la fe es tu provisión. Hebreos 11, 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la fe, es tu verdadero sustento. No hay nada más poderoso que la fe. Esta tormenta que estás viviendo la vas a atravesar creyendo en la palabra, en el Dios que te sustenta, en el Dios que pone personas a tu favor, en el Señor que te dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y yo te doy el poder para hollar serpientes, escorpiones y toda cosa mortífera, y nada os hará daño. Es el Señor que va a organizar que llegues a buenos puertos en medio de la tormenta. Dios va a organizar las cosas de tal forma que te va a dar gracia y favor con personas que tú ni siquiera conoces. Y Dios a ti en medio de la crisis te va a dar la convicción y la autoridad para decir: venga, yo quiero hacer una oración por su familia, quiero hacer una oración. Y tú tal vez la estás pasando la manera más dura. Lo que Pablo estaba pasando era durísimo, pero aún así la gracia de Dios estaba sobre él para bendecir. Porque no importa la tormenta que haya sobre ti, tú eres una bendición. Tú eres una bendición. La bendición del Señor está sobre ti y tú estás para bendecir. Ahora mismo, el día de hoy, no vas a dejar que termine este día sin llamar a alguien para bendecirlo. Vas a orar por alguien, vas a buscar a alguien que esté enfermo y vas a orar por él. Tú me dices: pero pastor, la verdad que no tengo ganas, la verdad que no estoy inspirado, la verdad no sé, hasta el enemigo me ha atacado para retroceder, para no seguir en la iglesia, para no volver a conectarme, para no volver a diezmar, ni ofrendar, ni orar, ni alabar a Dios. No caigas en esa trampa. En el nombre de Jesús eres libre de todo engaño de Satanás, y tú vas a creer, porque la fe es tu provisión, porque la fe es tu recurso, porque la fe es tu tesoro, y vas a hacer todo lo contrario. Vas a hacer como Pablo, vas a buscar personas con necesidad, familiares, contactos, amigos, vas a llamar a tus padres, vas a llamar a esa persona que está pasando una necesidad, el que ha perdido el empleo, el que está viviendo una situación difícil. Y tú me dirás: pero pastor, ¿y yo qué? No, es que esa es tu bendición. Ahí está tu bendición. Cuando tú crees, Pablo decía: el ángel del Señor, a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo, me ha dicho que no perderemos la vida. Pablo llegó a Roma, cumplió la meta, predicó en la capital del Imperio Romano, salvó muchísimas vidas. Estas 276 personas conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Llegaron a ser discípulos de Pablo. Ese centurión romano sirvió a Dios a partir de ese día. Y en lo más grande, tu fe, en lo más hermoso, en lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que hay personas que están en tormentas tremendas. Dile: Señor, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Señor,
Tú eres milagroso, tú abres camino, tú cumples promesa, tú eres luz en tinieblas, porque así eres tú. Más bien te invito a que levantes tus brazos y empieces a adorar ahora mismo, en este instante, y dile: milagroso. Hay milagros en la tormenta para ti. No importa cuál sea la tormenta. Tal vez sientas que esta es una situación de la cual no puedes salir. Tal vez no es físico, tal vez no es financiero, pero has entrado en un grado de estrés, un traumatismo emocional muy fuerte. Tal vez has sido una persona violentada. Los abusos emocionales, sexuales han crecido en el país en estos encierros. La persona que menos pensabas te está haciendo daño, te ha defraudado. Justo en los momentos de crisis hay gente que te ha abandonado. Hay personas que dijeron que siempre iban a estar contigo, pero se reventaron, y a causa de esto los seres humanos, cada cual sálvese quien pueda, caer en un egoísmo. Tal vez no te cumplieron con la promesa, pero Dios es poderoso. Tú no dependes de esas personas, tú no dependes de esta circunstancia que está viviendo la tierra, tú no dependes de los decretos de emergencia, tú no dependes de que los bancos te favorezcan o no te favorezcan. Y no importa cuánta víbora se te haya venido encima, no perecerás. Ninguna cosa mortífera te hará daño, no habrá pérdida de vidas, te dice el Señor. Tú le vas a creer, no sé por lo que estás atravesando, pero Dios sí lo sabe. Por favor, todo el mundo adorando al Señor, adorando al Rey. Dile: Señor, gracias, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo totalmente de ti, Señor. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, Señor. Estás actuando, Señor. Gracias, Señor. Y empieza a adorar, todo el mundo adorando al Señor en este momento allí. Levanten sus voces al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Debemos mover, Señor. Te adoraré. Y te adoramos a ti, Señor. Te adoraré. Aquí estás, Señor, obrando en mí. Te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Te adoraré. ¿Qué crees que estaba haciendo Pablo? Aquí estás. Mientras los demás estaban pensando: nos vamos a morir el mismo Lucas es humilde. Te adoraré. Tenemos que reconocer la humildad de Lucas al escribir. Te adoraré. Y él confiesa: habíamos perdido toda la esperanza. Aquí estás, obrando Mientras en Lucas envía a Jesús, mí. el ángel del Señor Te estaba con Pablo, adoraré. diciéndole: no temas, Te Pablo, tú eres mi siervo. adoraré. Hasta que cumplas mi propósito, yo te guardaré. Milagroso, abres Y le dijo el camino, Señor a Pablo: cumples diles que ninguno de promesas, ellos perderá luz la vida a en causa de ti. tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hasta allá llega la bendición del Señor y favor de Dios sobre tu vida. Milagroso, abres Tal vez dices: camino, la tormenta es tan cumples dura, promesas, la tormenta es luz tan en fuerte, tinieblas, pero el poder de mi Dios es mucho más fuerte. Así eres tú. Hay milagros en la tormenta. Hay milagros en la tormenta. Se activa el favor de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Él no te ha dejado solo. Aquí estás. Sientes que es muy fuerte. Pasaron muchos días en un cierto sector geográfico, en esa bitácora de navegación, ciertos grados, cierta ubicación de la nave, donde era oscuro todo el tiempo, donde las 24 horas del día eran oscuridad, dice la Escritura. No se veían estrellas, no salía el sol. Y se empiezan a alargar las cosas. ¿Cuándo saldremos de esto? Y aunque has creído, muchos creyentes tal vez empiezan a menguar, empiezan a desesperarse, empiezan a pelear entre esposos, empiezan a maldecir, empiezas a caer en una actitud donde el enemigo quiere robarte la fe. Cae de rodillas delante del Señor y dile: Señor, te necesito. Perdona mi incredulidad.
promesas, luz en tinieblas. Ayúdame, Señor. Mi Dios, así eres Ayúdame, tú. Señor. Vamos, dile a Él. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Levanta tus brazos. Así eres tú, Señor, misericordioso. Así eres tú que guardas a tus hijos en la tormenta. Aún de la víbora, del mar, del huracán, de los vientos contrarios. Aunque la barca se parte en dos, muchos ni sabían nadar. Nadie se ahogó, nadie murió. Aunque no pueda haber, decláralo. Decláralo, iglesia. Siempre está sobrando. Sí, Señor. Aunque no pueda haber. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre está sobrando, Señor. Desato poder de Dios sobre tu vida. Tal vez en medio de tus lágrimas clamas hoy al Señor. Sientes que ya no puede más. Sientes que todos los sacrificios y esfuerzos que has hecho como que hoy se destruye todo. No es así. No es así. El Dios de los cielos, Él está contigo. Tú vas a creerlo. El Dios de los cielos, Él está contigo. Tal vez no sabemos a qué lugar vamos a llegar. Como iglesia estamos a la expectativa. ¿A qué lugar vamos a llegar en medio de esta tormenta? ¿A qué lugar vamos a llegar? Por ahora estamos en buenos puertos. No nos va a faltar nada. Pero seguro Dios nos llevará al lugar que Él ha prometido, porque Él es fiel. Porque aunque no puedas ver, Él está obrando. Él es milagroso. Él se está manifestando ahora. Recibe fuerzas del Dios Altísimo. Su ángel estará contigo y te guardará. Su palabra es tu verdadero sustento. No dependa de lo que otros digan, no dependa de la razón humana, de las noticias, de los decretos, de lo que diga el presidente. Dependes de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Desato paz en estos corazones. Levanta tus brazos. Desato paz. Abrácense los esposos. Abrácense ahí como familia. Desato paz sobre las familias. Y declaro en el nombre de Jesús que tú abres puertas de bendición. Abres camino. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? Hoy Dios ha estado aquí manifestándote esta palabra. Hay una gloria de Dios muy fuerte que se está desatando desde este lugar para ayudarte, para bendecirte. Aleluya. Si tú has escuchado esta palabra por primera vez, yo te invito, dile: Señor Jesús, yo te necesito. Muchos se han conectado por primera vez, muchos van a ver este mensaje por primera vez y Dios te está llamando para que justo en esta tormenta entiendas que si no estás con el Señor puede haber mucha pérdida, pero si estás con Él, por más que te amenace la tormenta, no habrá pérdida. Así que entrégale tu vida a Cristo. Repite conmigo esta oración. Si es primera vez que tú escuchas la palabra, si no tienes claridad de conocer al Señor, si aún no has recibido a Cristo en el corazón, repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida, para que seas mi Señor y mi Salvador, para que hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, te entrego mi vida y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y
Amén. Te invito para que junto a toda la iglesia, tú que has recibido al Señor, sigue conectado con nosotros. De martes a jueves tenemos unos tiempos tan especiales que llamamos tiempos de fe en familia. Conéctate con nosotros a las 7:30 de la noche. Conéctate todos los domingos aquí en Familias Bendecidas. Queremos seguir orando por ti, queremos seguir enseñándote la palabra. A todos los que hemos recibido esta palabra esta mañana les invito a que hagamos algo especial. ¿Qué tal si en medio de la tormenta somos capaces de honrar a Dios, de creerle al Señor y de hacer con el Señor un acto de honra? Entregar nuestros diezmos, entregar nuestras ofrendas y entregar una semilla de fe, creyendo a esta palabra y sembrando por los más poderosos milagros que nunca antes habías visto en tu vida, serán vistos a partir de esta palabra de fe. Esta palabra de fe se cumplirá en tu vida, en tu casa, en todo lo que emprendas. Dios te guardará. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas ahí en pantalla. Ustedes van a ver el número de cuenta donde pueden hacer sus transacciones y pueden entregar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y sus semillas de fe. Padre, pongo este tiempo en tus manos, Señor. Nos rendimos a ti. Pablo tenía una vida totalmente rendida a ti. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tomes los corazones e impulses en fe, porque esa es la fe, iglesia. No solamente debemos tener fe para recibir los milagros, debemos tener mucha más fe. Debemos tener fe también para dar y honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, desprendernos y aún en momentos de tempestad, entregarle al Señor nuestra honra. Yo te ruego, Señor, que tú mires los corazones y que recibas hoy la ofrenda que tu pueblo te entrega a ti, la adoración que tu pueblo te da, la honra en medio de dificultades que tu pueblo entrega a ti, Señor. Gracias porque en muchos casos hay muchas personas que dicen, bueno, pastor, la verdad, sí ha sido extraña la situación, pero en nuestro caso no hemos parado y Dios nos ha bendecido mucho más. Eso también ocurre. No le vayas a robar la gloria a Dios. Si en tu caso Dios te ha bendecido más incluso que antes, entonces no vayas a decir, uy, qué cosa tan dura. No, en el caso tuyo no aplica. Dice, Señor, en el caso nuestro, Señor, tú nos has bendecido mucho. Más bien, Señor, aquí está una doble honra para ti por tanta fidelidad. Y en tu caso, si has perdido el empleo, si has perdido situaciones, dile, Señor, no importa, Señor, yo soy más que vencedor, yo no soy un perdedor. Por lo tanto, aquí está mi ofrenda de gratitud. Hay personas que dan testimonio y dicen, aunque perdí mi empleo o me redujeron el sueldo, yo seguí diezmando como si me estuvieran pagando lo mismo y Dios ha hecho unos milagros increíbles. Bueno, ese es un testimonio y un ejemplo para que muchos también lo sigan creyendo. Oh Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén